Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todo aquel que me vaya a ver por primera vez aquí en la página de Facebook. Si ahora por casualidad cayeron por aquí, por esta plataforma, bienvenidos sean todos y todas para darle paso a esta emisión número 42. Quiero abrir una pequeña ventanita. La semana pasada no di live. Aquí en el sur de Chile hubieron muchas tormentas, lluvia, viento, todo mezclado, y hubieron muchos cortes de electricidad a nivel de la región de los lagos, que es donde yo vivo aquí. Entonces había mucha intermitencia de luz, muy bajo voltaje. Entonces eso impidió que yo pudiera dar el live. Por primera vez dejé de dar un live un viernes, y esa era la emisión 42. Por lo tanto la vamos a hacer hoy día. Quise hacer ese paréntesis porque algunas personas quizás no leyeron la historia pasada, y quería dar esta breve explicación para que sepan por qué no se dio el live pasado. Fue un tema técnico, de luz, electricidad, internet, todo lo que conlleva un temporal de magnitudes muy fuertes, con vientos hasta 50-60 kilómetros por hora. Entonces fue brutal, podríamos decir así. Así lo viví yo, fue fuerte. Bueno, hoy día voy a hablar sobre este tema, el sentimiento, una brújula interior. Si vieron las historias, ahí está el mismo tema que iba a dar la semana pasada, y creo que tengo que retomarlo porque es algo que quedó pendiente. Y para mí es un tema muy importante hoy en día con respecto a todo lo que se vive dentro del ser humano. Se puede ayudar a la persona que quiere expresar eso que se siente, porque no todos a veces nos damos permiso de expresar lo que sentimos, y por eso también este tema voy a tratar de ser breve también y sintetizar lo que más pueda con esta información que traigo, pero me parece que va a ser lo justo y necesario. De ahí tendremos otras oportunidades para poder ahondar más en esto, y también los invito a mis sesiones lógicas integrales, para que puedan profundizar aún más en eso que no han expresado, en esos conflictos que quizás no tengan con quién hablarlo. Están las sesiones online. También, para poder profundizar aún más y conocer mi propuesta, mi mirada que yo tengo de la realidad, tengo un ebook que creé. También me lo pueden pedir, está en mis redes sociales y aquí en los links también. Bueno, hoy día es viernes 24 de julio del 2026, y como saben, las personas que me han visto en el perfil de Facebook, que siguen mi contenido, yo no solamente me quedo con la fecha del calendario, sino que también voy abriendo mucho más este día, complementándolo con el día del año, que eso lo veo en una herramienta de la LGC, que es la calendaria. Y ahí yo puedo ver que es el día de hoy, el día 205 del año. Faltan 160 días para que termine este año. Cierre 2026. También quiero decirles que este es un año asimila. Esos son los términos técnicos de lo que está viviendo la Tierra, y nosotros, como somos parte, estamos siendo contenidos por la Tierra, por la realidad. También tenemos que tener ciertas nociones. Si este video llega a ti, es porque ya estás listo, lista para poder profundizar en esas, ampliar mucho más la percepción de tu mundo, de tu realidad, que hay muchas más cosas por ver y descubrir. Y entre eso está lo que nos propone la Tierra día con día y la misma realidad. Y como siempre, hay unas palabras que yo asocio al día por la frecuencia de hoy. Entonces existe dos frases que las rescaté, y una de esas frases es incremento de conciencia. Si ustedes la suman en una calculadora de números, y suma el día de hoy, 205, incremento de conciencia. Y también la palabra circuitos lógicos suma 205. Entonces estas palabras son las que están asociadas a este día, y por lo tanto este tema del sentimiento, una brújula interior. Creo que vamos a tener incremento de conciencia si es que nos dedicamos a mirar estos sentimientos con mayor detenimiento, con mayor observación, si le damos espacio, tiempo. ¿Y qué sería el incremento de conciencia que se nos proporcionaría? Nos proporcionaríamos a nosotros mismos ampliar la mirada que tenemos de esta situación, de este tema, o de cualquier tema que nos esté ocurriendo. Y también la palabra que les dije, circuitos lógicos, que también suma 205. Los circuitos lógicos, ¿qué son? Nosotros tenemos circuitos neuronales. Son esos caminitos por donde viaja la información a nivel eléctrico y a niveles muy profundos. Yo no me especializo en temas fisiológicos ni biológicos, sino que estoy dando una pincelada de lo que comprendo, que son pequeñas nociones que deberíamos tener todos los que estamos interesados obviamente en estos temas. Vamos teniendo esas nociones de cómo funciona el cerebro, el corazón, la biología, y por eso le puedo transmitir esto. Entonces, lo importante es que estos circuitos sean lógicos,
para que esa información que hay ahí no nos desborde a nosotros con las emociones, porque por lo general estamos en modo supervivencia casi todo el tiempo. La mayoría de las veces lo que reacciona primero es el cuerpo, porque quizás no hemos indagado en esta profundidad que hay, que se le atribuye mucho a nuestras sombras, a lo inconsciente, a la oscuridad, y claro, da miedo ir ahí. Entonces, no todas las personas hacen este tipo de profundización, pero los que hemos ahondado en nuestras profundidades, en nuestras sombras, en nuestra noche oscura del alma, como también se puede escuchar por ahí, podemos darnos cuenta que al observar algo que estamos viviendo, cualquier evento, ya no estamos tan reactivos y ahí se van creando los circuitos lógicos, pero previo a eso hay una toma de conciencia, una comprensión de eso que está sucediendo. Y justamente en este tema del sentimiento, de los sentimientos, tiene que ver con eso, con la comprensión, porque si no, vamos en esta vida avanzando, sí, pero con mucha carga, con mucho sinsentido, con una sensación de que estoy despersonalizada, de que no sé quién soy. En realidad estamos en ese autodescubrimiento de quiénes somos. Podría decir con total autoridad, de acuerdo a mi trabajo interno que he hecho, de que muchas veces no sabemos realmente quiénes somos. Estamos trabajando en eso día con día, en estas tomas de conciencia, porque traemos un personaje y ese personaje fue construido en un pasado, cuando éramos pequeñitos o en nuestra adolescencia. Entonces, al estar viviendo, inmersos en una historia familiar, en una cultura, cualquier cultura que te haya tocado vivir o religión, lo que sea, te creaste o te crearon un personaje. Y depende de uno seguir manteniendo ese personaje que piensa de tal manera, que tiene ciertos referentes o ciertas referencias. Entonces todo eso va creando un cierto sentimiento hacia uno mismo y hacia los demás, hacia el ambiente, hacia todo donde coloques tu foco. Ahí es donde, cuando entramos en esa situación de que no sabemos hacia dónde vamos, justamente es la oportunidad de poder recrear una nueva forma de percibir las cosas y en este caso los sentimientos. Porque muchas veces intentamos cambiar nuestra vida, hacer distintos tipos de mejoras, sin querer comprender qué hay detrás de eso que me generó crear la vida que ahora quiero cambiar, por ejemplo. Porque no cuestionamos ni siquiera lo que sentimos, queremos sacarlo, taparlo o evitarlo, porque no lo entendemos. Entonces, como no lo comprendemos, que tiene que ver la comprensión con la conciencia y la observación que le pongamos a eso y que le demos espacio, ese sentimiento que tenemos, muchas veces lo tachamos de malo, peligroso. Y así nos vamos creando un autoconcepto de nosotros mismos o de la vida que tenemos, quizás de una forma negativa. Entonces, ¿qué vendría siendo el sentimiento? Porque de eso se trata el tema de hoy. ¿Qué es un sentimiento? Es algo que estamos sintiendo, es algo que, tal como aquí el título lo dice, es una brújula interna. Pero como una brújula no puede definir nuestro camino, sino que nos muestra una cierta dirección por donde vamos, la idea es que ese sentimiento, como es algo que tenemos dentro, nos muestre realmente hacia dónde estamos yendo, qué decisiones estamos tomando, porque el sentimiento no toma decisiones por nosotros, somos nosotros, de acuerdo a nuestro nivel de percepción, que vamos decidiendo cosas a través de esos sentimientos. Pero cuando no cuestionamos de dónde vienen los sentimientos, por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, reacciono. Tomo decisiones desde la reacción, desde los reactivos que tengo, desde algún área de mí que tiene poder de decisión. Pero al final igual quiero escapar de eso. No lo quiero comprender. Entonces, ¿qué áreas de mí son las que están tomando esas decisiones? Ahí es donde viene el cuestionamiento, las preguntas que hay que hacernos. El sentimiento, de alguna forma, es algo que nos alinea a tomar esas decisiones de por vida, a veces cuando no lo cuestionamos. Entonces, una conexión con nuestra parte más veloz, que puede ser el inconsciente en este caso, donde estamos automáticamente, de acuerdo a esa sensación que tenemos, protegiéndonos de algo, dándonos permiso a hacer cosas y restringiéndonos en otras de acuerdo a ese sentir, porque quizás no es algo que el sentimiento te lo provoque un escenario presente, sino que ese sentimiento se despierta porque estaba dormidito dentro de mí, seguramente porque en mi infancia o en mi adolescencia, en el transitar de mi vida, fui teniendo diferentes percepciones y a la vez que yo percibo ciertas cosas voy interpretando algo de esa situación y me voy generando un sentimiento y le voy dando una cierta interpretación y ahí voy decidiendo. Entonces, este sentimiento
tiene que ver con cómo valoramos al otro, que no soy yo, que es diferente a mí. Por mucho que queramos decir que todos somos iguales, no todos somos iguales. Eso es algo que quizás muchas personas dicen, pero quizás no se ha comprendido más, porque no somos todos iguales. Sí somos humanos, eso puede ser, pero no somos todos iguales, porque caemos en ese error. Y por eso pensamos de igual manera lo mismo de todo. Y eso también va generando ciertos sentimientos que pueden dirigir mi vida. Si es que yo no tengo comprensión y no le doy espacio y tiempo para poder ver por qué estoy sintiendo lo que siento. Este sentimiento tiene que ver con el valor que yo le pongo a las cosas o el valor que le quito a las cosas. También quizás hay una falta de algo, y justamente la falta de comprensión cuando yo atribuyo un sentimiento a algo. No es que esté mal, no es ni bueno ni malo los sentimientos, sino que los sentimientos son información a observar. ¿Qué me está queriendo decir esta situación? Que me siento, tengo una sensación de molestia, porque eso me está informando. Y si yo me quedo solamente con la sensación de molestia, la quiero tapar o me quiero ir de ahí, lo que va a suceder es que me voy a quedar, voy a encapsular eso, lo voy a dejar pendiente. De hecho, queda pendiente todo eso que no nos atrevemos a enfrentar ni a resolver, queda pendiente de alguna forma, se va a manifestar en algún otro escenario con otra persona y tú vas a creer que es otro problema. Y es prácticamente la misma información cambiando de forma, cambiando de escenario, cambiando de personajes con los que te vas encontrando. No es que se haya terminado ese sentimiento porque no lo abordaste, porque no te gustó, no es que se acabó, nunca más lo viviste. Vas a tener que enfrentarlo de nuevo quizás en otra etapa. No nos escapamos de la evolución y para evolucionar tenemos que enfrentar las situaciones, poder comprender sobre todo. Y mucho antes de comprender, asumir primero en qué estamos viviendo, qué estamos haciendo, desde qué lugar tomo mis decisiones. Aceptar también que a veces las cosas no suceden como uno quiere. Eso cuesta muchísimo y hay un sentimiento de frustración. Entonces nosotros como conciencia, con un cuerpo, tomamos decisiones desde ciertos lugares, desde los prejuicios, desde las creencias. El sentimiento te informa, es una brújula que te muestra hacia dónde vas o si te detienes. Todo este paquete de información que nos dan los sentimientos, porque a veces están todos mezclados, no podemos decir que es un solo sentimiento el que está, porque hay diferentes sentimientos y hay muchos factores de los cuales se origina un sentimiento. Puede ser que eso que estés viviendo ahora simplemente es un detonante de algo que ya estaba dentro de ti, por lo que viviste años anteriores. Estos sentimientos nos muestran cómo nos vamos relacionando con la vida y cómo nos relacionamos en primera instancia con nosotros, con nuestra forma de vernos, de mirarnos y de sentir por nosotros mismos, porque hay un sentimiento detrás, de cómo nos sentimos con nosotros mismos estando a solas. Sobre todo ahí es donde se despiertan todas las memorias, quizás todos los miedos cuando estamos solos, y es una gran oportunidad si lo podemos observar. Ahí está esta palabra asociada al día, incremento de conciencia, donde podemos incrementar la conciencia, poder observar estos sentimientos desde otro lugar, activar esas capacidades que ya tienes en ti. Todo lo que nace en un ser humano, todo lo que se pueda despertar está dentro de nosotros, porque nosotros hemos permitido, hemos habilitado una capacidad. La sanación está en nosotros, la curación está en nosotros, en nuestro cuerpo, pero depende mucho de la conciencia, de cómo administra, de cómo gestiona su vida y desde qué lugar está tomando decisiones para concretar algo, para seguir avanzando, para detenerte. Ahora, ¿por qué sentimos lo que sentimos? No necesariamente es porque sea la persona o la situación la que estás viviendo, sino que es un detonante de algo que no atendiste en un pasado. Porque de seguro que estaban ahí las alertas pidiéndonos pausa en algún momento. Muchas veces esas pausas vienen cuando uno no sabe qué hacer con su vida, cuando te han despedido del trabajo o se termina tu contrato de trabajo, por ejemplo, cuando terminas una relación de pareja, cuando tienes a lo que se le llama hoy en día enfermedad, que yo le llamo biologización, porque la biología tiene una lógica para funcionar de cierta forma y para crear síntomas. Entonces, esto que se está viviendo muchas veces no tiene que ver con lo que estás viviendo en ese momento, porque a veces nos olvidamos, sí, nos olvidamos de nuestro pasado, nos olvidamos de todo lo que dejamos pendiente, porque no había comprensión, porque hubo miedo, pero es bueno poder observar en nosotros todas esas situaciones que nos dieron miedo, que no hubo comprensión, que quizás no hubo información disponible o quizás yo misma no estaba disponible para aprender o para atender ese momento.
en el que no sabía qué hacer con mi vida, justamente ese momento importantísimo, esas son las pausas, a eso voy, que esos son los momentos pausa que te brinda la misma realidad, que te brindas tú misma a otros niveles más avanzados, más veloces de ti misma, te brindas estar en pausa para recalibrarte, volverte a equilibrar, volver al equilibrio real de tu vida y tomar mejores decisiones. Siempre aquí en la Tierra estamos experimentando muchas cosas y todo nos va a llevar a la evolución. Las mismas enfermedades están creando en nosotros incremento de conciencia cuando realmente queremos mirar otras alternativas y no las de siempre para sanar, para cuidarnos mejor, para tolerar mejor nuestra vida de otra manera, con otra forma de verlo. Entonces ahí el incremento de conciencia sí o sí a través de estas pausas lógicas, le llamo yo, realmente nada está errado, sino que hay sincronizaciones en esta realidad perfectas para que tú puedas tener oportunidad de verlo de otra manera. Se han escuchado por ahí, yo misma lo puedo decir también, siempre cuando tenemos enfermedades, cirugías, accidentes, siempre hay un antes y un después. Siempre. Siempre hay algo que cambia la ecuación. Siempre hay algo que nos hace cambiar de dirección, generamos un pequeño cambio, ya sea físico, en nuestro entorno, con las parejas, con los trabajos, siempre cuando hay esas pausas lógicas en nuestra vida. Lo que estoy hablando es algo generalizado, que a cualquiera que le resuene, puede ser que le haga sentido, porque todas las personas somos diferentes, todos interpretamos la vida diferente. Un caso puede ser interpretado de muchas maneras dependiendo de la conciencia y de la persona que esté ahí viviendo ese tema. Por ejemplo, en un trabajo, alguien que le diga a una persona una crítica, por ejemplo, una crítica que se puede tomar como constructiva o destructiva. Cada persona lo interpretará de la manera en que ha vivido. Una persona puede tomarlo como un aprendizaje. Y ahí está el sentimiento de mejora, el sentimiento y esa capacidad de observar más, de estar más atenta a esa persona. Pero para otra persona esa misma crítica puede tomarse como una desvalorización profunda. Y te quedas ahí anclado a esa sensación. Y desde ahí, esa es tu brújula, protegiéndote de las críticas o protegiéndote de enfrentar algo que sea diferente a lo que tú dices o haces. Entonces imagínate, y eso está determinado, condicionado, vamos a decir, por lo que cada persona vive en su historia. En una familia podemos ver, no todos son iguales. Sí hay personas que son muy fieles y leales a la información del otro, de los padres, pero están esas ovejas negras, como se dice, donde queremos hacer cosas diferentes, queremos observar, todo el tiempo tenemos curiosidad de hacer cosas diferentes. Somos los expulsados, exiliados de la manada, simbólicamente. O bueno, a veces realmente también. Realmente, sí. No nos quieren ver, no nos permiten más en los círculos familiares, pero por una parte está bien. Bueno, ni bueno ni malo, dependiendo también de cómo interpretes tú ser expulsado de la manada, del clan, por ser tú, o por estar en una etapa de tu vida donde quieres hacer ciertas cosas. Bueno, esta forma de interpretar la vida, cada persona trae una historia diferente y una verdad, que nadie tiene la verdad absoluta. Y ahí es donde a mí me gusta ponerle foco a no estar queriendo tener la razón, ni tampoco queriendo que mi verdad sea la única. No, porque todos tenemos diferentes historias y diferentes verdades. Entonces creo que sirve mucho más, desde mi punto de vista, poder exponer, hablar lo que te sucede sin querer que alguien te dé la razón. Porque al final eso también genera, hay un sentimiento detrás que está avalando quizás esa forma de querer presionar, de querer agradar. Porque hay un sentimiento detrás, a lo mejor. Porque hay una desvalorización profunda y necesito ser aprobado, valorado por otros. ¿Se dan cuenta que los sentimientos sí son una brújula, nos muestran dónde ir, pero cuando realmente el sentimiento se transforma en esa brújula interna que nos permite, que no nos define, sino que nos muestra una información que tiene que ser observada? Y eso depende de nosotros, de cuánta curiosidad haya por nosotros mismos, por seguirnos descubriendo. ¿Cuándo podemos dejar de pelearnos, de enojarnos con estos sentimientos que tenemos dentro, con estas sensaciones que de repente ni siquiera queremos tener pareja, no queremos relacionarnos con amistades? ¿Por qué? Porque hubieron sentimientos que fueron heridos, por ejemplo, no fueron valorados. Porque tuvimos ciertos sentimientos que eran de entrega y no hubo reciprocidad, entonces me aferro a algo y me cierro a las relaciones humanas y estoy peleada y enojada con mis propios sentimientos, o sea, conmigo misma, porque eso viene de mi interpretación de las cosas, conmigo mismo. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer? Asumir en qué estamos en nuestra historia de vida. Asumir que estamos sintiendo algo y que eso quizás me enoja, sí. Me enoja porque he interpretado de tal forma esto. Tengo este sentimiento, lo asumo.
Primero asumo dónde estoy, porque hay otras situaciones donde no queremos asumir o ni siquiera nos acordamos, ni siquiera sabemos este concepto de lo que es asumir algo. Y el asumir tiene mucho de aceptar en dónde estoy. Aceptar que lo que estoy sintiendo está pasando por mí. Estoy en una etapa sintiendo enojo, sintiendo frustración, sintiendo desvalorización. Lo acepto, lo permito en mi vida. Lo expreso, se lo digo a la persona que corresponde. Y si no tengo la oportunidad, lo escribo, tomo terapia, pero busco la información para validar que eso que está pasando no es determinante en mi vida, sino que es un periodo, un proceso, es una ventana de este tiempo en el que estamos, donde nos va a permitir conocernos aún más y generar ese incremento de conciencia y esos circuitos lógicos para no estar todo el tiempo escapando de lo que no queramos sentir, porque estamos enojados con esos sentimientos. Entonces necesitamos comprender también que este sentimiento nos está mostrando una información y que hay cosas que se nos están repitiendo en la vida. Si podemos ver que lo que nos está pasando seguramente es una repetición de algo que no he atendido cuando estoy en repetición. Lo que pasa es que cambió de forma, cambió de escenario. No es que se haya superado eso, a menos que hayas hecho un trabajo de profundizar en ti, de detenerte a observar cuál es la información, ni buena ni mala. Es una información que está ahí para que sea atendida, porque si no se sigue repitiendo y estamos en el bucle. Y ahí no tenemos oportunidad de incrementar la conciencia, pero ¿sabes quién va a poner la conciencia? El cuerpo. Porque el cuerpo es una conciencia, ¿sí? Una conciencia más lenta, que tiene sus memorias de supervivencia. Entonces ahí están las famosas enfermedades y los síntomas. Pero en realidad son fases donde el cuerpo está todo el tiempo reparando algo que yo misma como conciencia no he querido observar y no he querido mirar. Entonces mi cuerpo lo hace por mí. Qué amoroso, llega a ser hasta amoroso porque él lo hace, el cuerpo físico lo hace por nosotros. Pero eso nos puede costar hasta la vida. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces yo les voy a dejar algunas preguntas para que lo anoten, o quizás, para que vuelvan a ver el video. Sería muy bueno que se hagan estas preguntas, para que el sentimiento sea realmente una brújula y no se catalogue como bueno o malo. Porque a veces cuando catalogamos algo como bueno, vamos por la vida buscando eso bueno, la buenitis, aguditis. ¿Han escuchado esa palabra? A mí me da mucha risa porque al final lo tomo con humor, porque voy por lo bueno y omito todo el aprendizaje que pueda tener. Ya estoy en esta fase yo de aprender, de investigar, de curiosear. Sí, pasan muchas cosas por ser curiosa, por preguntar mucho, sí, pero lo asumo, porque esa es mi forma en la que en esta etapa de mi vida he aprendido a observarme más, a descubrirme más, y te invito también a que lo hagas, a que seas más curioso con tu vida misma, principalmente con tu vida. Te voy a dejar estas preguntas. ¿Qué me está mostrando este sentimiento? Y basta con hacerte solamente esa pregunta desde una neutralidad, ni pensando que esto va a ser bueno o malo, sino que desde una neutralidad, desde un punto cero. Podemos decir, me pongo en punto cero, que es como no hay tiempo, ni pasado ni futuro, sino que estoy en un punto cero, en el presente. Puedo decir punto cero y me dedico, estoy conmigo misma, conmigo mismo, 5 minutos, y me pregunto, ¿qué me está mostrando este sentimiento? El hecho de hacer esa pregunta ya se mueven cosas dentro de nosotros, porque estamos haciendo una pregunta lógica. También puedo hacerme la pregunta siguiente: ¿qué creo o qué estoy creyendo acerca de esta situación que me genera este sentimiento? Y también, ¿qué parte de mí necesita atención? El cuerpo principalmente te va a decir porque el cuerpo duele, tenemos síntomas corporales y eso ya es inmediatamente donde necesita atención. La atención es observación, lo observo. Permito que venga el llanto, permito que venga la rabia, el enojo, puedo golpear una almohada, puedo hacer ejercicio, puedo sacudirme, puedo llorar, puedo escribir, puedo expresarlo, puedo generar redes de apoyo con personas que estén viviendo lo mismo para que sientas que no estás sola en esto, porque muchas personas cuando sienten que no tienen redes de apoyo se reprimen más. Y eso genera más síntomas. Es paradójico. Mientras más yo creo que escondo lo que siento para que nadie sepa nada, más el cuerpo muestra que hay un desequilibrio. ¿Les hace sentido? Y la otra pregunta es, ¿estoy reaccionando al presente solamente y reaccionando? Porque la idea es poder observar esto y no reaccionar desde la emoción desbordada, desde el modo supervivencia automático que tenemos ya instalado para sobrevivir. Imagínense cómo hoy en día hay muchas cosas que están ocurriendo que es de modo supervivencia. Ni siquiera lo cuestionamos, hasta lo normalizamos. Entonces, ¿estoy reaccionando al presente o también a una experiencia pasada? Le pongo también a una experiencia pasada
porque a veces estamos viendo el escenario, pero la memoria de nuestro cerebro se conecta, asocia cosas que ya vivió y como tiene herramientas, yo reacciono ahí en automático frente a este presente actual y no le doy el espacio para poder observar, pausar, expresar lo que realmente me está pasando, porque a veces tenemos miedo también hasta sentirnos vulnerables, que es un sentimiento de vulnerabilidad. Qué fuerte, los seres humanos estamos cada vez más reprimidos, más en automático, y eso mismo es lo que va generando, y el no sentir es lo que va generando el distanciamiento y la separación, que es la que menos queremos. No queremos sentirnos separados porque nuestro cuerpo reacciona inmediatamente ante esa separación que sentimos con alguien que tenemos algún sentimiento afectivo. Tenemos esa sensación de separación y el cuerpo inmediatamente reacciona con cosas en la piel, porque nos sentimos abandonados, sentimos que estamos en peligro de muerte, se siente el cerebro más primitivo de nosotros, porque así están sus memorias asociadas cuando hay una separación. Pero si ni siquiera estamos indagando, si ni siquiera estamos observando, si ni siquiera nos hacemos preguntas, vamos a estar en el automático todo el tiempo. Es un bucle, es un círculo vicioso bastante dependiente de lo automático. Entonces el estar abierto al aprendizaje, a mirar de diferentes formas, es una capacidad que nosotros mismos podemos desarrollar, que la tenemos, simplemente que está ahí en stand-by, porque no queremos cruzar ese miedo, coloco entre comillas miedo, porque el miedo más bien es un medio. Ahí la lógica de las palabras, miedo, medio. El miedo es un medio para poder transitar ese miedo, porque ese miedo viene asociado con memorias de supervivencia. Como les digo, el presente puede ser que simplemente sea el detonante de algo que ya se vivió y se registró como peligro. O quizá fue un peligro real y hoy en día lo vivo como un peligro simbólico. Y mi cuerpo inmediatamente se pone en alerta y se protege. Y va a querer huir o va a querer pelear, que es esa reacción automática, o se va a congelar y va a reprimirse. Entonces, como faltan también 160 días para que termine este año, podemos hacernos ciertas preguntas para transitar lo que queda del año, actualizando esos potenciales en nosotros. Puedo preguntarme, ¿de qué sentimientos quiero construir mi realidad lo que resta del año? Si realmente tienes sed de concientizarte en estos temas evolutivos, en conocer más del cuerpo físico, conectar mucho más con la realidad que nos contiene nosotros los seres humanos, los seres vivientes en este planeta Tierra, y la misma Tierra también nos contiene. Entonces, si quieres estar actualizándote todo el tiempo, esta información te va a servir y así me puedes seguir acompañando cada viernes en este mismo horario. Y día entré un poco más lento porque por lo mismo que es primera vez que estoy en esta plataforma, la página de Facebook, me costó un poquito entrar. Y por eso entré 5 minutos tarde. La próxima vez ya voy a estar más entrenada, que será el próximo viernes. Así que lo último que les quiero decir es que cuando nosotros empezamos a expresar mucho más lo que sentimos, el cuerpo también se va relajando. Nuestro sistema nervioso también siente que tiene contención de nosotros mismos, porque cuando tenemos miedo, cuando nos alejamos de nuestros propios sentimientos, nos estamos abandonando a nosotros mismos en ese proceso. Por lo mismo, es importante poder expresar lo que sentimos, siempre y cuando seamos responsables de que hay personas adecuadas a las que le tenemos que decir a la persona correcta. Ya no somos niños, sabemos que hay ambientes donde no podemos hacer pataletas. Eso es responsabilidad de cada uno porque somos adultos. O sea, hay lugares específicos para poder expresar esto que sentimos. Y las terapias, las sesiones también están para eso. No tengas miedo a las sesiones, no tengas miedo a profundizar en ti, vas a estar siendo guiado. ¿Y por qué hablo del cuerpo? El cuerpo empieza a relajarse mucho más cuando nosotros empezamos a expresar. Y quizás el expresar, el poder ir a sesión, a terapia, no te va a sanar de un día para otro, pero sí va a empezar un proceso en el cual tú te vas a ir sintiendo más equilibrado, más consciente y coherente con lo que estás viviendo, más ordenado con tu vida, quizás, sabiendo que estamos en pleno desarrollo, estamos evolucionando, estamos en el desarrollo de la conciencia constantemente y eso requiere tiempo, espacio, tolerancia y principalmente que tengamos interés y curiosidad en nuestros procesos y en la vida que tenemos, que es un regalo, a pesar de todo lo que nos está pasando. Es un regalo poder estar vivos, profundizando en cada uno de nosotros, en nuestros temas. También, bueno, ya con esto termino, cierro el live. Y también dejarlos invitados. Mañana, el día sábado 25 de julio, que es el día del no tiempo, resonó conmigo. Yo no sabía que era el día del no tiempo. Para mí, yo lo puedo leer como que es un día en punto cero para poder comenzar algo nuevo. Y para eso estoy brindando mi taller
la lógica que sostiene el sobrepeso, que es el día de mañana a las 5 de la tarde. Si aún no te has inscrito, puedes inscribirte, me escribes por mensaje directo, me dejas un mensaje y yo te inscribo. Si no puedes estar mañana, puedes acceder a la grabación también del taller, porque va a quedar grabado. Y por eso esta invitación también, para que te animes a comprender cuál es la lógica que tiene tu sobrepeso hoy en día. Así que por eso estoy haciendo este taller, porque yo también transité ese proceso y ahora tengo las herramientas para poder brindarlas en ese taller. Así que quedan todos invitados. Como te digo, no importa si no puedes estar mañana, pero si te inscribes igual vas a obtener la grabación y el PDF, que es un cuaderno de observación. Como a mí me gusta hacerme preguntas, ahí van muchas preguntas también, para que puedas profundizar más en tu proceso. Pero eso requiere compromiso de ti misma, de ti mismo. Así que si te quieres brindar ese momento para invertirlo en ti, ahí estará disponible el día de mañana. Y eso, también puedes acceder a mi ebook, como lo recordé al principio del video, ebook Sincronízate con esta realidad. Así que ahí están las plataformas disponibles para que puedas descargarlo e invertir en tus conocimientos. Así que los dejo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias por las caritas, los corazoncitos que habían allí. Así que nos estamos viendo el siguiente viernes con un nuevo tema. Y ahí estaré hablando de cómo nos fue en el taller de mañana. Un abrazo para todos. Chao, chao.